pautado para un mes, pero tengo la ligera sospecha de que va a durar un poquito más. Porque es que hay varias cosas que ver con respecto a la consejería y varios temas, consejería matrimonial, a jóvenes, temas de adicciones. Hay muchas cosas de qué hablar y no haríamos justicia tampoco haciéndolo demasiado breve, ¿no? Obviamente no podemos pasar semanas y meses en un solo curso, pero vamos a tratar de, por lo menos, detenernos un momento en las cosas que son tal vez más importantes, más relevantes en el ejercicio diario del ministerio, porque si usted ya tiene algo de tiempo en el Señor y ya tiene algo de experiencia en el ministerio, pues usted ya ha aconsejado a alguien. ¿Cuántos hemos aconsejado a alguien alguna vez? Creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos aconsejado a alguien. Tanto una persona incrédula como una persona creyente hemos aconsejado y muchas veces nos hemos encontrado con casos que, mamma mía, son bravos, ¿no? Son muy difíciles de poder tratar, de poder enfrentar, y necesitamos tener los recursos de la palabra de Dios para poder afrontarlos satisfactoriamente. Obviamente vamos a mirar la consejería desde un punto de vista bíblico, ¿no? Hay muchos tipos de consejería, pero queremos abordarlo desde un punto de vista bíblico, lo que la Biblia dice. Entonces vamos a presuponer que entendemos que la Biblia es suficiente para poder aconsejar, ¿no? Que la Biblia es suficiente. Hoy vamos a entrar primero en los que son los fundamentos, algunas cosas que necesitamos tener claro cuando vamos a abordar o queremos entender este tema de la consejería. La consejería, en primer lugar, no sé si está ahí a la PPT, ¿sí? Ya, genial. La consejería bíblica emana de las Escrituras, es un conjunto, un subconjunto de la teología práctica, ¿no? Hay un pequeño cuadro donde usted puede ver cómo desde el canon de las Escrituras, ¿no? Y para poder tener una buena consejería necesitamos tener claras algunas doctrinas. En primer lugar, la doctrina de la suficiencia, la inerrancia y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Si yo no creo que la Biblia es suficiente, si yo no creo que la Biblia es perfecta, si yo no creo que la Biblia es poderosa, ¿cómo puedo usar la Biblia para aconsejar? ¿No? Voy a usar otro tipo de textos o otros principios o consejos del mundo, lo cual me va a llevar, por supuesto, a una consejería deficiente. Yo necesito tener claro la inspiración de las Sagradas Escrituras, la autoridad de la palabra de Dios, su suficiencia, su inerrancia, entendiendo que hay aspectos difíciles de entender e interpretar en algunos casos de la palabra, pero todo lo que concierne a la salvación, todo lo que concierne a las principales doctrinas del cristianismo, la Biblia es clara. La Biblia es clara, y sobre la palabra de Dios, sobre una adecuada bibliología, vamos a construir esta interpretación, ¿no? La hermenéutica, esta interpretación de la palabra de Dios, porque en el uso de la consejería bíblica voy a utilizar textos bíblicos. Es más, voy a utilizar muchos textos bíblicos. El consejero bíblico, mientras más experiencia tenga, va a tener en su mente y en su corazón una gran cantidad de textos bíblicos, anotados, apuntados, memorizados, como usted desee. Pero el punto es de que yo no puedo utilizar versos bíblicos solo por usarlos nada más, fuera de contexto o mal aplicados. Yo necesito tener una buena base de hermenéutica para poder interpretar correctamente, y eso nos lleva también a una buena exégesis, ¿no? No necesito ser un erudito, quiero llegar a eso. No necesito ser un erudito en idiomas bíblicos ni nada por el estilo, pero por lo menos tener una exégesis sana para poder utilizar versos bíblicos de manera correcta y aplicarlos al problema que estoy tratando de solucionar. También una teología bíblica, es decir, unas doctrinas claras. Yo tengo que tener una doctrina clara, una teología sistemática, todas las doctrinas principales claras, y una teología práctica, ¿no? Aquí es lo más importante y aquí es donde a veces fallamos, porque tengo claras las doctrinas del cristianismo, tengo claras las doctrinas que nos distinguen, como en este caso en particular Iglesia Bautista, pero me es un poco difícil aterrizarlas a la vida diaria. Y ahí está el secreto del consejero, porque normalmente el aconsejado es una persona que por descuido, que por desidia, que por frialdad espiritual o por inmadurez también espiritual, o por desconocimiento, por ignorancia, no es capaz de enlazar la palabra de Dios, la doctrina, con su vida. Es decir, no sabe cómo aplicarlo a su vida. Porque, vuelvo a repetir, no conoce la Biblia, o si la conoce mal,
o no sabe cómo aplicarlo a la vida. Entonces el proceso de la consejería es tratar de acercar la palabra de Dios al problema particular que vive esa persona. No queremos que la persona siga mis consejos solo porque yo se los digo. Quiero que la persona siga la palabra de Dios. No quiero solamente en la consejería solucionar ese problema puntual, como poner un parche al problema, ¿no? Quiero descubrir las razones y los motivos que guían a esa persona a tomar decisiones equivocadas y a meterse en los problemas en los que se ha metido, para tratar de ayudarle con la palabra de Dios a que pueda encontrar esa persona por sí misma los recursos que Dios ha dado a todo creyente. Amén. El consejero bíblico no es una super persona, no es un superhéroe, ¿no? El consejero bíblico simplemente es un creyente que ha madurado un poco más y que puede entender los recursos de la palabra y que puede enseñar a otro creyente a utilizarlos también. En la consejería no queremos ser eternos consejeros de una persona, ¿no? No queremos que esa persona dependa de nosotros para todo, ¿no? Que siempre esté preguntándonos qué hacer. Eso es lo que no queremos. Queremos que esa persona aprenda a pensar bíblicamente por sí misma, aprenda a aplicar la palabra de Dios por sí misma y que en algún momento determinado esa persona camine ya por sí misma y más, pueda replicar esto también con otras personas. Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetir, la consejería es un fruto, es un subconjunto de la teología aplicada. Porque la teología aplicada puede enfatizarse en muchas razones, ¿no? Puedo aplicar la teología a la iglesia, a mi familia, a las relaciones personales, a mi propio desarrollo personal, a la consejería, ¿no? Esa es la idea. Ahora, si comparamos la consejería bíblica versus otras técnicas, por ejemplo la psicología y otras, tal vez no se muestra ahí en el cuadro porque se ve un poco pequeño, soy consciente de eso, pero vamos a tratar de verlo, ¿ya? En primer lugar, por ejemplo, vamos a tratar de comparar la consejería bíblica con el psicoanálisis, el conductismo y esta doctrina de la tercera fuerza, ¿no? Ahí tienen sus proponentes. Por ejemplo, el psicoanálisis, Freud, nos dice que el hombre es un animal de instintos, ¿no? Que se mueve por impulsos, ¿no? ¿Qué nos dice Skinner? Que es un animal condicionado por la sociedad, ¿no? Un animal condicionado por la sociedad te hace bueno, te hace malo, dependiendo del ambiente donde vivas. La tercera fuerza nos dice que el hombre es inherentemente bueno, pero la Biblia nos dice que el hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Por tanto, una persona, un agente moralmente responsable delante de Dios. Y por ahí tenemos que empezar, porque muchas de las cosas que la psicología denomina enfermedad, no es enfermedad, es pecado, ¿no? Como el estrés, la ansiedad o incluso ciertos aspectos de la depresión. No toda depresión es pecado, porque algunas tienen un origen biológico, pero mucho de la depresión es pecado, no es una enfermedad. No es la persona una víctima de las circunstancias, sino es un agente moral responsable delante de Dios, ¿no? Y eso es una diferencia grande entre la consejería bíblica y otros tipos de paradigmas de cómo ver la consejería. El problema que ve el psicoanálisis, bueno, son los instintos, las pulsiones básicas de una persona, la conciencia, las decisiones y este conflicto que hay entre ellas. El conductismo nos dice el ambiente, ¿no? El ambiente es el que determina o condiciona a una persona. La tercera fuerza nos dice que el ser humano es potencialmente bueno y madura según esas cualidades, y se parece a lo que dice Skinner, un poquito las circunstancias externas le condicionan. Pero la Biblia dice claramente que el ser humano es pecador. Así que muchos, no todos obviamente, pero muchos de los problemas que las personas tienen su origen en el pecado, ¿no? Que yo mismo he cometido o que otros han cometido sobre mi vida y que yo reacciono también pecaminosamente. Entonces, mucho tiene que ver el pecado allí. ¿El hombre es responsable? Claro que sí, ¿no? La consejería bíblica nos dice que el hombre es responsable. La culpa es verdadera y es un producto del pecado, ¿no? El pecado trae culpa y trae vergüenza. Vemos en Génesis capítulo 2, capítulo 3, mejor dicho, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hacen inmediatamente? Se esconden de Dios, ¿no? Aparece la culpa, aparece la vergüenza en medio de ellos. Ven que están desnudos y inmediatamente se cubren. Entonces la culpa y la vergüenza entran allí como subproductos del pecado, de la ruptura de la comunión con Dios. La culpa, la vergüenza, la frustración y todo lo demás que viene es un subproducto de ello. El tratamiento para estos asuntos, para estos problemas,
no consiste en simplemente eliminar la culpa, ¿no? Como algunos piensan, no simplemente consiste en escalar a una super o una mejor versión de mí mismo, no se solucionan los problemas simplemente yendo a una especie de retiro y poner mis pecados en un papelito y quemarlos, ¿no? Haciendo esa especie de ritual en la cual mis pecados son ya quemados, ¿no? Y me olvido y soy libre, ¿no? No, el conflicto que es causa del pecado tiene que llevarse a la cruz, tiene que tratarse, ¿no? Y el ser humano pecador tiene que ser justificado por la fe, ser perdonado, recibir el perdón de Dios por medio de la fe en Cristo y recién empezar este proceso de cambio conocido en la Biblia como la santificación. La culpa es saludable. La culpa, hermanos, el sentimiento de culpa es uno de esos semáforos que Dios nos da. Es uno de estos sentimientos que Dios permite que podamos tener como una red flag, ¿no? Que nos avisa de que algo está mal. De que en este caso necesitamos confesar nuestro pecado ante Dios. La culpa no se debe ocultar o no se debe derivar a otra persona, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? Tú no eres el culpable, ¿no? Tus padres o las maldiciones generacionales o lo que fuera, ¿no? No. Hay culpa, y si hay culpa es porque hay pecado, sea que yo haya cometido el pecado o sea que otro haya cometido un pecado sobre mí, pero yo haya reaccionado pecaminosamente a esto, que al final es pecado también. Entonces yo necesito reconocer eso, confesarlo ante Dios para que recién la culpa se elimine. La culpa no va a desaparecer por arte de magia, ¿no? No va a desaparecer por arte de magia. Muy bien, eso es una pequeña comparación. Y lo digo porque necesitamos abordar este tema de la consejería, obviamente, desde un punto de vista bíblico, ¿no? Desde el punto de vista bíblico. En cuanto a la dinámica de la consejería bíblica, ¿qué buscamos? Buscamos partir de la palabra de Dios, y como dice la Escritura, Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, ¿no? Que penetra a partir los huesos y los tuétanos y discierne la mente y las intenciones del corazón. Entonces queremos utilizar la palabra de Dios para que la palabra de Dios con su poder discierna los pensamientos y las intenciones, es decir, los motivos. Nosotros como seres humanos, hermanos, no somos animalitos que actúan por instinto. Somos personas, seres creados a imagen y semejanza de Dios, que actuamos según alguna motivación, según algún interés, algún deseo profundo que está en nuestros corazones. Y estos deseos, estas intenciones se materializan en acciones que, realizadas durante largo tiempo, forman patrones de conducta. Forman patrones de conducta. Y esos patrones de conducta, esos hábitos, van formando un carácter. Y ese carácter pues nos trae buenas consecuencias o malas consecuencias, ¿no? Dependiendo de qué tipo de patrones aplicamos en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un caso clásico, ¿no? Tengo un problema con mi matrimonio y siempre que tengo un problema con mi esposa, entonces yo me molesto y me quedo callado y no hablo, ¿no? Y mi esposa más bien quiere hablar y quiere hablar y quiere hablar y le da el virus del loro y quiere hablar y hablar y hablar, ¿no? Entonces, sabes que me persigue para hablar y yo no quiero hablar y siempre terminamos mal y terminamos peleados. Y eso es algo que, claro, viene a consejería y tú escuchas eso, pero después de investigar un poco más te das cuenta de que siempre es lo mismo. Es decir, las circunstancias pueden cambiar, pero la dinámica siempre es la misma. Yo me caigo, yo me callo, me retraigo y ella ataca, ¿no? Ese es un patrón de conducta. Y ese patrón de conducta obedece a algo. Obedece a algún tipo, tiene alguna raíz. En algún momento empezó eso. Tal vez, obviamente, y muy probable, las dos personas han sido criadas de maneras diferentes, ¿no? Una, donde los problemas no se hablan, no se solucionan, solo se ignoran. Y la otra, donde sí, ¿no? Más bien se solucionan y se hablan y todo ello. Entonces, este choque de personalidades o de crianzas o de formas de ver la vida saca chispas, ¿no? Genera problemas, genera circunstancias. Entonces queremos que el aconsejado entienda que muchos de los problemas que tenemos obedecen a patrones pecaminosos, ¿no? Patrones pecaminosos. No queremos solamente ver el pecado cometido en ese momento, pero queremos tratar de entender cómo llegamos allí. Muchas de las personas, hermanos, vienen a consejería cuando el barco está a punto de hundirse.
Normalmente no vienen al inicio. Es decir, no cuando recién el problema está empezando, sino cuando ya el Titanic está a punto de emitir el último glup, cuando ya estábamos ya a punto de hundirnos, ¿no? Entonces, ya ha pasado varias cosas, ya han sucedido muchas cosas. Entonces queremos tratar de, con la palabra de Dios, reconocer decisiones, patrones y hábitos. ¿Cómo así? Bueno, primer paso, construyendo una relación con el aconsejado, ¿no? Usted no es un psicólogo que se sienta en su escritorio y el aconsejado es un cliente, ¿no? A ver, número 105, pase. Check, 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 ya listo. Tomes una pastilla y regrese el próximo domingo. O sea, esa no es la idea, ¿no? La idea es de que entre el consejero y el aconsejado tiene que haber algo de relación, porque va a haber cierta confianza, ¿no? El aconsejado va a necesitar abrir su corazón y a veces para contar cosas muy íntimas, y tiene que haber pues una relación de confianza, ¿no? Yo no puedo quebrantar esa confianza. Si una persona viene a pedirme consejo por algo, pues yo no voy a ir a divulgar, oye, mira lo que me he enterado. O sea, no pues, porque hay una relación de confianza que yo no puedo violar, yo no puedo quebrantar, porque si quebrante esa relación y ya no voy a poder luego aconsejar adecuadamente. Entonces tiene que haber una relación, en primer lugar, una relación sólida, o por lo menos una relación creciente de empatía, de consideración, de respeto, ¿no? El aconsejado no es un conejillo de indias, ¿no? No es un miserable al que tú tienes, el que tiene la bendición de haberse cruzado contigo para que tú lo bendigas, ¿no? O sea, no, es un hijo de Dios también, ¿no? La Biblia dice claramente, y lo vamos a ver en un rato, ¿no? Si tú eres espiritual, dice, ¿no? Restaura al otro considerándote a ti mismo, ¿no? No sea que tú también seas tentado. Entonces yo no me pongo en un altar para decir, mira, aprende de mí, ¿no? Sino vamos a ver juntos cómo podemos llegar a la solución. Segundo, ya tenemos en cuenta esta relación que debe ser importante entre el consejero y el aconsejado. Segundo, esto, en primer lugar, hermanos, esto no necesariamente siempre se da, porque a veces puedes encontrarte con una persona que esté en un momento muy difícil y casi no hay una relación previa y de pronto te abre su corazón, ¿no? Bueno, está bien, pasa también, no hay problema, ¿no? Pero igual, usted tiene que tratar de mantener siempre la confianza, la empatía y la discreción. Segundo, entender. Reunir suficiente información para poder tratar de entender qué es lo que está pasando con esa persona, ¿no? A veces podemos ser muy rápidos para hablar y no tratar de entender bien qué es lo que está pasando. Sobre todo si en asuntos de pareja yo no puedo tener un cuadro completo si solamente escucho a uno de los cónyuges. Necesito escuchar a los dos. O en asuntos interpersonales entre dos personas, quiero tratar de entender, pero necesito escuchar a los dos. No puedo solamente basar mi juicio en lo que una persona dice, nada más. Necesito ver el cuadro completo. Porque las personas suelen mentir. Suelen mentir, a veces inconscientemente. La mente a veces nos juega malas jugadas y cuando queremos tratar de contar lo que sucedió, lo contamos desde nuestro punto de vista. Cómo nosotros nos sentimos, cómo nosotros lo tomamos, que no necesariamente es cómo ha sucedido. Porque obviamente allí ya está un poquito, no decir contaminado, pero ya está salpicado con mi parecer, con mi forma de ver las cosas. Entonces, yo necesito escuchar los dos y tratar de confrontar ambas versiones. Luego llegamos a la parte de la confrontación, ¿no? Que suena feo, pero no es tan feo realmente, porque confrontación no es que yo voy a pechar a la persona, ¿no? Oye, que tú te has creído que tú eres cristiano, no eres cristiano. No. O sea, la idea de la confrontación es que tú puedas hablar la verdad en amor, ¿no? Y puedas tratar de mostrar a la persona la esperanza de que pueda haber un cambio, ¿no? Porque normalmente la persona que viene a consejería es una persona que muy probablemente, no en todos los casos, pero muy probablemente es como que ya agotó todas las alternativas y viene como que o ya me muestras algo o aquí se acaba todo, ¿no? Un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Están ya a punto de separarse y viene la consejería, o una persona que está a punto de dejar la iglesia, irse al mundo y viene a escuchar una consejería. Entonces, no vas a hacer leña del árbol caído, pues, no esa es la idea. Lo que vamos a hacer es confrontar a la persona con las cosas que está haciendo bien y con las cosas que está haciendo mal. Y para eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Porque
no solamente es decir las cosas por decirlas, pero hay que tener cuidado en cómo la otra persona lo va a tomar. Entonces, hay que pedir mucha sabiduría a Dios y tener mucho cuidado al hablar o al decir las cosas que yo tenga que decir o que Dios me muestre en su palabra, porque quiero que la persona entienda. No quiero que la persona te termine peleando conmigo, ¿no? O sea, no quiero que la persona se termine ofendiendo o resintiendo, ¿no? Porque eso aumentaría aún más el problema. Lo que quiero es que la persona entienda y la persona comprenda que muchas de las cosas que está viviendo es consecuencia de tal vez malas decisiones, pecados o una mala perspectiva de la vida, y que con la palabra de Dios podemos cambiar esas decisiones, podemos cambiar esa perspectiva y obtener resultados mejores, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero y que hay esperanza, ¿no? Que hay esperanza. Yo puedo haber caído, tropezado, pecado, pero hay esperanza. Esto no está perdido, mientras hay vida, aún hay esperanza y podemos volver a hacer las cosas mejor. Y por último, la parte de la acción. Queremos motivar al aconsejado a que haga cambios. No me sirve que la persona solamente diga, sí, pues tienes razón, ¿no? Estoy haciendo mal. Bueno, ya, gracias, hermano, ¿no? Porque es como que ya me di cuenta, pero me sigo ahogando, ¿no? Me sigo ahogando. No hay un cambio. No hay un cambio. Necesitamos motivar al cambio. Y acá tenemos que decir algo. Muchas veces en consejería, hermanos, lamentablemente la persona que es aconsejada no quiere cambiar realmente. A veces es así. A veces la persona no quiere cambiar. Y podemos hablar y podemos decir y aconsejar y dar un paso o pasos para el cambio, y la persona dice, o no te dice nada, o simplemente se aleja, o ya no tiene interés. Entonces es como que el consejero no puede ser invasivo. Es decir, queremos ayudar, queremos servir, pero no podemos obligar a la persona. Tal vez esa persona, en el momento en que se encuentra en su vida, todavía necesita pasar por algunas circunstancias más, aunque suena feo decirlo, todavía necesita pasar por circunstancias más para que recién esa persona pueda entender, pueda comprender. El hecho de que yo aconseje a una persona no significa necesariamente que yo voy a ser usado por Dios para solucionar su problema. A veces no. A veces simplemente soy un eslabón más nada más, para tratar de alguna manera de servirle, de mostrarle un panorama diferente, pero nada más. Y esa persona va a continuar todavía de repente dando tumbos, equivocándose, hasta un punto en que lleguen que ya Dios trata con la vida de esa persona y recién toma una decisión firme de cambio. Porque en la consejería no basta con que tú tengas todas las ganas de que cambie la persona. Yo puedo tener todas las ganas de que cambie la persona, pero si la persona no quiere cambiar, es de más. O sea, es por demás, yo no puedo hacer nada. Entonces, tenemos que ser en ese sentido cuidadosos de no ser demasiado intensos, ¿no? En el sentido de ser invasivos de la persona. Entonces, hay límites entre el consejero y el aconsejado, que yo no puedo transgredir y que yo tengo simplemente que orar por esa persona y esperar en el Señor para que esa persona tome una decisión. Algunos pasajes importantes, claves en la consejería bíblica. Bueno, ya hemos mencionado Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, es el instrumento que tiene el consejero, es lo mejor que tiene el consejero para aconsejar, es la palabra de Dios. Por ende, eso presupone que el consejero bíblico tiene que ser un hombre o una mujer que conozca la palabra de Dios. Yo no puedo aconsejar si tengo un conocimiento superficial de la Biblia. Porque ¿cómo voy a aterrizar, cómo voy a hacer entender a la persona las implicaciones de la Biblia, de la teología, de la doctrina, si yo no la tengo claro? Entonces necesito, y no necesariamente tenga yo que tener un doctorado, un máster, no, pero por lo menos debo conocer mi Biblia. Tengo que tener versos memorizados, tengo que tener claras las doctrinas, tengo que por lo menos estar preparándome constantemente en la lectura de la palabra, leyendo libros de consejería, leyendo libros que me puedan ayudar y darme herramientas, porque 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil, ¿verdad? En la consejería bíblica no es algo estático, ¿no? Tiene muchos aspectos, muchas facetas. En la consejería bíblica enseñamos, ¿no? Enseñamos lo que la Biblia tiene que decir con respecto a la vida. Reprendemos también a la persona que está haciendo mal y que tal vez no se da cuenta que está haciendo mal, pero la palabra de Dios le puede mostrar que lo que está haciendo es justamente la causa de su problema. Y no lo ve, no se da cuenta, ¿no? Utilizamos la palabra también para corregir.
para no solamente para señalar lo que está mal, sino decirle qué es lo que tiene que hacer en cambio. ¿No? No solamente para dar palos, sino decir, ok, estás haciendo mal, pero puedes hacer esto. La Biblia dice que no se hace esto, pero se hace aquello. Entonces, esta es la esperanza, ¿no? Y por último, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este texto se aplica para muchas cosas, para la predicación, para la enseñanza y obviamente también para la consejería. ¿Qué necesita tener el consejero bíblico? Ya hablando un poquito del consejero, en primer lugar tiene que aconsejar mirándose a sí mismo, ¿no? ¿Alguien puede por favor ayudarme leyendo Mateo 7? Vamos a hacer un poquito dinámico esto. Te veo ahí medio triste, desanimado, no sé qué pasa. ¿Estás pensando en Navidad ya? No, todavía falta, hermano, tranquilo. El Señor va a proveer un panetón, no te preocupes. Tu pavito, tu pavito. Mateo 7, por favor, del 1 al 5. Amén, gracias. Entonces siempre hay que cuidarnos de la tentación de prejuzgar a la persona por lo que nos cuenta en consejería, ¿no? Y tener ya una predisposición a esa persona por lo que hemos escuchado de ella, ¿no? Obviamente en consejería pues no te va a contar flores, ¿no? No te va a contar maravillas, y esa es una parte importante también de la consejería. Yo necesito que el aconsejado sea honesto, porque si el aconsejado no es honesto y no me dice todo lo que está pasando, es un poco difícil que yo pueda aconsejar correctamente. O sea, si me oculta cosas, o me dice a medias, o no me dice toda la verdad, entonces es un poquito complicado que pueda haber una adecuada consejería. Y si esa persona es honesta y está dispuesta a realmente ser ayudada, te va a contar cosas que pueden ser feas, ¿no? Pero uno tiene que tratar de mantener ese objetivo porque, claro, la tentación es prejuzgar. La tentación es decir, pero ¿cómo es posible que haya sido capaz de hacer eso, ¿no? Tal vez no lo dice, pero uno está pensando, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible, ¿no? Y la idea es no caer en ese prejuicio, no caer en esa idea, sino tener en cuenta, hermanos, que como consejeros bíblicos tenemos que tener temor. Temor porque yo pudiera terminar haciendo lo mismo que veo en otras personas, ¿no? Entonces, no somos productos terminados, ni somos perfectos, ni nada por el estilo, sino que con temor realmente y temblor tenemos que aconsejar a otros. Como dice Gálatas 6, del 1 al 2, hermanos, si alguno es encontrado, ¿no?, en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, dice Pablo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que seas tentado. Esa es la idea de la consejería, ¿no? Me acerco a la persona, voy a ayudarle, pero no lo hago desde un altar, no lo hago desde el lugar de la perfección. Ya ves, yo te dije, ¿no? No, sino entendiendo que yo incluso pudiera también terminar haciendo lo mismo que en algún momento he visto o he prejuzgado en otra persona. Cuidado con eso. Aconsejar con prudencia, con empatía y con compasión. Tratamos de buscar la motivación de los actos y la raíz de los problemas, ¿no? Hay conflictos, hay problemas, hay, por ejemplo, una persona que está abundando en deudas, que está muy estresada por las deudas, ok, pero ¿cuál es la raíz de eso, ¿no? ¿Por qué siempre estoy pidiendo prestado? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué siempre estoy endeudado? ¿No? Y no queremos caer pues en el extremo de decir que no, el cristiano siempre debe tener dinero, porque eso no es cierto. Pero, y hasta cierto punto hay deudas que no son malas, y bueno, eso es otro tema ya que alguna vez le hemos hablado, pero lo que quiero ver es un patrón de conducta, ¿no? Esa persona constantemente está endeudado, esa persona siempre está en problemas económicos. Entonces, quiero tratar de entender por qué. ¿Por qué, no? Tal vez es una persona que gasta compulsivamente, ¿no? Tal vez es una persona que no hace presupuestos, no tiene esa disciplina y simplemente gasta, no planifica, no tiene un orden, una disciplina, entonces siempre está cayendo en problemas económicos, ¿no? Algo eventual, no hay problema, a cualquiera puede estar pasando una mala racha, pero hablamos de patrones, hablamos de hábitos constantes en la vida. Queremos encontrar entonces la raíz de los problemas que muchas veces las personas tienen, ¿no?
Esto va a ser muy relevante cuando hablamos de adicciones, porque las adicciones están enraizadas en eventos traumáticos que causan un patrón de conducta destructivo en las personas, ¿no? Y vamos a ver luego eso. Pero, por ejemplo, miremos un momento acá en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, las cosas, las decisiones, y Jesús también lo dijo después, del corazón es que salen los malos pensamientos, las malas actitudes y todas aquellas cosas. Entonces necesito ir al corazón, porque yo puedo tratar de reprimir una conducta, pero mientras el corazón no se solucione, esa conducta va a volver a florecer. No de repente en el mismo pecado, en otro, porque el problema está en el corazón, no está en la conducta, ¿no? Un poquito lo que, rebatiendo lo que Skinner decía, ¿no? Skinner decía que simplemente es la sociedad la que nos condiciona. Entonces cambia la sociedad, mejora las personas. Eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿no? Porque si no, entonces naciones como Singapur, como Corea del Sur, como Japón, que son lugares pacíficos, lugares de bonanza económica, pues sería un paraíso en la tierra. Y son lugares donde hay más índice de suicidio, donde la cosa es terrible, ¿no? Entonces, la bonanza económica o más allá de la economía, la ausencia de problemas no va a cambiar el corazón de la persona. El problema está en el corazón de la persona. Nuestro corazón está diseñado para la adoración, ¿no? Tenemos que entender eso. Nuestro corazón está diseñado para la adoración y siempre vamos a adorar a alguien, a Dios o a los ídolos falsos, ¿no? Siempre vamos a estar adorando a alguien, o a Dios o a los ídolos falsos. Entonces, a veces pueden haber ídolos en mi vida, ¿no?, que me impiden tomar buenas decisiones, ¿no? A veces puede ser el dinero, el trabajo, mi familia, ídolos, ¿no?, que yo he entronizado en el trono de mi corazón y que me llevan a tomar decisiones que son completamente equivocadas, ¿no? Entonces yo puedo decir que soy cristiano, vengo a la iglesia y todo, pero en el corazón mío no está Cristo en el reino, sino está un ídolo. Y eso me lleva a cometer, pues, un montón de malas decisiones. Tratamos de buscar la madurez en Cristo, ¿no? Como le decía antes de empezar esto. Queremos que la persona no se vuelva una persona dependiente de nosotros, que siempre esté buscándonos para tratar de tomar decisiones en la vida, porque eso es algo que puede suceder. No queremos eso. Queremos que la persona aprenda a considerar por sí misma las decisiones que debe de tomar. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Sí, por favor, sí, 29 también. Muy bien, gracias. Aquí vemos tres aspectos del ministerio de Pablo, ¿no? El primero es la proclamación del Evangelio. Cuando Pablo dice anunciamos a Cristo, es la proclamación del Evangelio. Este es un aspecto del ministerio. Y en el anuncio del Evangelio simplemente nosotros somos voceros, anunciamos las buenas nuevas de salvación a la humanidad perdida, anunciamos que hay esperanza para el perdido, que hay esperanza para el que está condenado, que Cristo puede perdonar nuestros pecados, pero no hay allí ningún concepto de restauración más allá del perdón de pecados. Pero hay otros aspectos del ministerio, como por ejemplo, dice, aparte de la proclamación del Evangelio, la amonestación. Y allí sí hay un componente, porque esta palabra amonestar es la idea de redarguir, es la idea de confrontar, es la idea de sentarte con una persona y mostrarle el camino correcto, ¿no? Esa palabra amonestar es la palabra que estamos buscando cuando queremos pensar en consejería bíblica, ¿no? Allí sí hay un componente de enseñanza dirigida hacia la solución de problemas ocasionados por el pecado, ¿no? Ya no solamente es el anuncio del Evangelio, sino es, ok, me siento contigo
y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, que no está de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra, que no nos hace o que no nos permite vivir como es digno del Evangelio y cómo podemos corregir eso. Es el vocablo griego nouteteo, ¿no? Se habla mucho de la consejería noutética, justamente a raíz de ese vocablo griego nouteteo, que es traducido como amonestar en el Nuevo Testamento. Es traducido por amonestar. Y vamos a ver luego algunos pasajes bíblicos que hablan de ello, pero esa es la idea. Amonestar no tiene, por favor, un componente punitivo. No estamos hablando de amonestar como castigar. A veces podemos tener la idea de que amonestar es castigar, pero no es castigar. Amonestar es confrontar, y a veces también confrontar tiene un componente negativo, pero tampoco. Confrontar es sentarte con una persona y mostrarle qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podemos cambiar para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la idea de la amonestación. Es un componente personal. Mientras que cuando hablamos del anuncio del Evangelio es algo global, anunciamos a viva voz el Evangelio, somos voceros, proclamadores del Evangelio. Cuando hablamos de amonestar, estamos hablando de una relación personal, de uno a uno, donde me siento con una persona y comienzo a mostrar a esa persona qué cosas necesita cambiar para llegar a ser todo lo que Dios quiere que esa persona sea. No por mí, no por mí, no porque yo soy el sumum del cristianismo y tienes que imitarme a mí. No, simplemente porque utilizamos la palabra de Dios para que esa persona pueda comenzar a ordenar su vida de acuerdo a lo que Dios manda. El tercer concepto del ministerio de Pablo es enseñar. El vocablo griego didascos, ¿no? Es la enseñanza. Cuando abrimos la escritura y ya no tiene tanto un componente de corrección en el sentido de redarguir, de sentarme con una persona, sino es la idea de instruir. Estamos simplemente instruyendo cuál es la voluntad de Dios para la vida del creyente. Entonces, de esos tres componentes, el anuncio del Evangelio, la enseñanza de la palabra y la amonestación es la que tiene que ver con este componente personal de consejería bíblica. Lo que no significa que el consejero no enseñe, porque el consejero sí enseña. Lo que no significa que el consejero no predica el Evangelio, porque el consejero sí predica el Evangelio. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con personas que al aconsejar nos vamos a dar cuenta que probablemente esa persona ni cristiana sea. Amén. Eso es algo importante, porque si la persona a la que estoy aconsejando, yo tengo serias dudas de que esa persona no es creyente, estamos trabajando sobre aire, porque no hay cambio bíblico si no hay salvación primero. No puede haber cambio bíblico si no hay justificación. Es decir, la santificación no empieza si no hay justificación primero, ¿no? Por eso es importante que tenga claros los conceptos bíblicos. Tiene que haber justificación primero. O sea, yo tengo que estar seguro de que esa persona es salva en primer lugar, porque si no es salvo, no va a haber cambio. Podrá haber un cambio cosmético, temporal, efímero, porque la persona dice, caramba, estoy haciendo mal, voy a cambiar, pero no va a durar eso, porque esa persona no es salva aún. Entonces necesito entender eso. Entonces, como consejero bíblico usted va a enseñar, como consejero bíblico usted va a predicar el Evangelio, y como consejero bíblico usted también va a amonestar a la persona a la cual usted está aconsejando. Entonces, queda claro que el consejero bíblico tiene que ser una persona que esté lleno y familiarizado con la palabra de Dios. Amén. Tiene que estar claro. Eso tiene que estar clarísimo. Y sin embargo, eso no significa que el consejero bíblico es una especie de gurú, ¿no? Una especie de gurú en la Biblia, en la iglesia, que todos lo buscan a él porque es como que el máster, ¿no? No. La Biblia enseña que la voluntad de Dios y el diseño de Dios, y mira esto, porque cuando yo hace un tiempo lo leí, es como que me revolucionó el cerebro, ¿no? Es la voluntad y el diseño de Dios que todos los creyentes estén capacitados para aconsejar. Mire lo que dice Hebreos 3:13. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Hebreos 3. Gracias. ¿Qué dice? Entre tanto, ¿cómo? Exhortaos, ¿quiénes? Los unos a los otros. No dice el pastor solamente. No dice solamente el líder o el que tiene ministerio de consejería. No, todos. Claro, el pastor o el hermano que tiene esa especialidad o ese corazón de consejero
Probablemente se va a preparar un poco más y podrá hacer cargo o podrá tomar casos un poco más complicados, pero la idea es que todos los creyentes tengan la capacidad de amonestarse los unos a los otros. ¿Con qué objetivo? Dice ahí claramente el objetivo. Con el objetivo de que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces hay un componente allí de preocupación por el hermano. Y siempre le hemos dicho, hermano, no solamente es del pastor el llamar, el buscar, no. La Biblia dice claramente que todos, y si yo soy un hermano en la iglesia y veo que mi hermano no está viniendo a la iglesia, lo veo alicaído, lo veo cabizbajo, lo veo que ya no está sirviendo, es mi deber acercarme y exhortar a mi hermano. Pero vuelvo a repetir, la exhortación, la amonestación, la confrontación no tiene este componente punitivo de decir, mira, no, tú eres malo, tú no eres carnal. No. Porque cuando tú haces eso, aún en broma, ¿no? Este carnal, y le mando la puya, y le mando ahí, ¿no? Estoy alejando a la persona. Porque si ya yo le hago, como se dice coloquialmente, ¿no? Le hago roche delante de todos, ¿usted cree que esa persona va a confiar en mí? Ya no, pues. Porque ya le estoy haciendo burla, escarnio delante de todos. Entonces hay que ser un poquito cuidadoso en ese sentido, ¿no? Yo no digo, hermanos, que en la iglesia no se hagan bromas. Pero hay bromas que no tienen lugar. Hay bromas que no tienen lugar, ¿no? En el mundo sí, ¿no? En el mundo, el humor negro, el humor ácido, eso es boom. Mira cuánta gente llena estos dos tipos que hacen su show que se han ido a Estados Unidos y que ganan un montón de plata, que su programa tiene un título grosero, ¿no? Jorge Luna y no me acuerdo cómo se llama el otro. Humor ácido, humor negro, criticando, burlándose de la gente, ¿no? Eso a la gente le gusta. Eso está en la naturaleza pecaminosa. Siempre es mejor reírme de otro que de mí mismo. Es así, esa es la naturaleza pecaminosa. Me encanta burlarme del otro porque no quiero ver lo mío, ¿no? Pero en la iglesia no debe ser así, ¿no? En la iglesia no debe ser así. Tenemos que exhortarnos y animarnos los unos a los otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Porque siempre estamos en ese peligro. Alguien que pueda leer, por favor, Hebreos 10:25 y Romanos 15:14. Sí, por favor, hermano. Exacto. ¿Ves? Exhortándonos igual la idea los unos a los otros. Romanos 15:14, por favor. Ajá. Pablo dice a los creyentes en Roma que él estaba seguro de que ellos estaban llenos de ¿qué? De bondad y de conocimiento que les hacía capaces de poder exhortarse los unos a los otros. Hay un componente clave en la consejería y parece una obviedad, pero es bueno mencionarlo: la bondad. Si yo voy a acercarme a una persona porque por el morbo de quiero saber qué pasa, en qué está metido, ¿no? O sea, eso no es bondad. Eso no es bondad. O sea, si yo voy a aconsejar, yo debo de tener el deseo genuino de que esa persona mejore. O sea, porque quiero ver a mi hermano mejor. Porque quiero ver que mi hermano se levante. Y claro, hay límites. Yo no puedo transgredir. O sea, si la persona no me da confianza, ¿qué voy a hacer? Yo no le puedo hacer una llave romana y decir, habla, te rompo el brazo, ¿no? No, o sea, si no quiere, no quiere. ¿Qué puedo hacer? Pero es mi deseo genuino de que ese hermano se levante y oraré por esa persona y estaré dispuesto. Y si la persona me da la cabida, entonces yo voy a acercarme, voy a tratar de ayudarle porque quiero tener en mí el deseo genuino de ayudarle. Entonces, la bondad es algo básico. No voy a aconsejar porque por el morbo, no quiero enterarme, ven que está metido, ¿no? O para hacer leña en el árbol caído, ¿no? No, quiero ayudarle. Uno, lleno de bondad y lleno de conocimiento. Yo no le voy a ayudar si solo tengo mis experiencias para decirle. O sea, mis experiencias no ayudan a nadie, hermano. Lo que me pudo pasar a mí no significa que te va a pasar a ti. La manera como Dios trata con mi vida no significa necesariamente que va a tratar con la vida de esa persona igual. Lo que necesitamos es un punto en común y esa es la palabra de Dios. Y si yo no tengo la palabra de Dios, no tengo el conocimiento de la Biblia, necesito primero tener conocimiento de la Biblia para poder aconsejar. ¿Ok?
No soy pues como en el colegio, ¿no? Que tenemos un problema y íbamos donde el amigo, ¿no? Que está peor que yo, pero experto en aconsejar, ¿no? O no somos como las comadres, ¿no? De la cuadra, que tengo un problema y voy y cuchicheo con las comadres a ver qué me dicen, ¿no? Y todos me dan su parecer y hablamos, ¿no? Eso no soluciona el problema. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Y si yo no tengo Biblia para dar, es un poco difícil que yo pueda aconsejar. Pero creo que queda claro que es el diseño de Dios que todos los creyentes podamos aconsejar. Hay personas que van a tomar esto como un ministerio y se van a especializar y van a crecer y van a tratar de avanzar, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba hablando con el pastor Daniel Aguilar y el pastor está llevando una maestría para certificarse en la Asociación de Consejeros Bíblicos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él está enfatizándose en esa área, ¿no? Porque él dice, mucho de mi ministerio es aconsejar. Entonces, él quiere prepararse para aconsejar. Él y su esposa, los dos están estudiando eso, ¿no? Quiere prepararse para aconsejar, ¿no? En ACBC se llama, ¿no, Yuli? La Asociación Cristiana de Consejeros Bíblicos. Y está perfecto, excelente, ¿no? Porque tiene ese ministerio, ¿no? Tiene el don de la exhortación, en este caso, ¿no? Ese don espiritual de la exhortación. No que te va a agarrar a palos, sino el concepto bíblico de la exhortación. Pero eso no significa que, no, pues que el pastor es un gurú, pues, ¿no? No. Todos deberíamos ser capaces de por lo menos aconsejar a alguien, ¿no? Con la palabra de Dios. También es la labor, obviamente, una de las labores principales del pastor. Pablo dice en Hechos 20:31, por lo tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar. El mismo vocablo griego, nouteteo. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, ¿no? Si bien es cierto, hay un involucramiento emocional cuando tú aconsejas a alguien, porque le quieres, le estimas, quieres que cambie. Algo que también es bueno mencionar es de que no puedes involucrarte tanto al punto que te agobies tú y termines peor que el aconsejado. O sea, ¿me entiendes? Más cargado que el aconsejado, ¿no? Entonces, es un poco difícil porque es un poco delgada la línea, pero tienes que tratar de, imagínate, ¿no? Vas a aconsejar, llegas a tu casa molesto, cansado, cabezón de todas las consejerías y tu esposa paga pato, ¿no? Entonces, no. O sea, hay una línea en la que tú tienes que decir, ok, hasta aquí nomás, no puedo permitir que eso me afecte a mí. Voy a aconsejar, voy a hablar, voy a enseñar, pero eso no puedo permitir que entre a mí. Tiene que haber un límite. Vamos a ver algunas cosas más. Bueno, Romanos 15:14, ya lo hemos visto. 1 Corintios 4:14, vamos a leerlo, yo lo leo. 1 Corintios 4:14. 1 Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. Es el mismo vocablo, amonestar. Esa es la idea de la amonestación, ¿sí? Y Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en nosotros, ¿verdad? Abunde en nosotros, amonestando, dice, ¿no? A los unos a los otros. Esa es la idea. Entonces la palabra tiene un lugar central dentro del ministerio de consejería y algo llamado a que todos los creyentes podamos experimentar. En cuanto a la relación consejero y aconsejado, vamos a volver un poquito ahí y queremos que haya una buena comunicación y un buen entendimiento. A veces las personas, cuando te van a contar sus problemas, vuelvo a repetir, mienten o no dicen toda la verdad o dicen fragmentos de la historia o la dicen desordenadas. Porque de repente les cuesta ordenar sus ideas y lanzarte una, entonces te cuesta un poco armar el cuadro completo. Tienes que asegurarte de que la persona se esté comunicando correctamente y que tú le estás entendiendo lo que te está diciendo, ¿no? Tú le estás entendiendo. A veces, hermano, la consejería no se va a solucionar en una sola reunión, pues. A veces sí, pero a veces no. Y va a necesitar un trabajo un poquito más constante, ¿ya? Amor, compasión, respeto, confianza y esperanza es lo que tiene que haber entre el consejero y el aconsejado. Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuele en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros, ¿no? Con la consolación con la que hemos sido consolados por Dios. Entonces, esa es la idea
del ministerio. Es un ministerio de misericordia, es un ministerio de compasión, es un ministerio de consolación. Queremos consolar a la persona que está sufriendo, a la persona que está dolida, a la persona que está bajoneada, a la persona que se ha enfriado espiritualmente o que se ha apartado del Señor. Queremos ayudarle y decirle, mira, yo te entiendo, no te voy a juzgar, no apruebo lo que has hecho, pero no quiero que tengas esa idea de que acá no tienes lugar. Vamos, cambia, ¿no? Yo te voy a ayudar, pero tú tienes que cambiar. Yo te voy a ayudar, yo voy a orar por ti, yo voy a tratar de hacerte un seguimiento, pero tú tienes que cambiar. Porque de nada sirve que yo te hable, te diga si tú no cambias, ¿no? Tiene que haber un compromiso de cambio. Cuando aconsejamos, el consejero tiene que ser un poquito incisivo a veces, ¿no? Porque vuelvo a repetir, a veces las personas no te dicen todo. Entonces tiene que ser un poco incisivo al preguntar para tratar de entender qué es lo que está pasando. Ahí hay una pequeña diana donde vemos en la capa más externa la situación que es motivo del problema de la consejería, pero bajo esa situación que está pasando, ese problema, esa prueba, esa crisis, hay factores. Por ejemplo, las conductas de otras personas involucradas en el problema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una consejería matrimonial, la conducta de la esposa, la conducta de los hijos, de repente hay una interferencia de papá, mamá, de los suegros, y eso causa problemas. De repente hay interferencia de otras personas, ¿no? Que no necesariamente son familiares directos, pero intervienen también. Entonces hay conductas de otras personas, hay acciones, respuestas y reacciones del aconsejado. Es decir, lo que yo hago, lo que yo he hecho, tal vez yo fui el que inició el problema, o tal vez yo no fui el que inició el problema, pero fui el que respondí con agresividad o respondí en pecado y agrandé más esto. Y por último, la capa más interna es el corazón. Entonces queremos que la persona entienda, porque muchas veces las personas vienen a decirme, no, es mi esposa, no el primo, no el hermano, no el amigo, no el vecino, no el pastor. Está bien, hay una situación, hay otros involucrados, pero venimos a hablar de ti. Amén. Venimos a hablar de ti, de tu corazón. Porque tú no puedes controlar lo que otras personas te hagan, pero sí puedes controlar cómo tú reaccionas. Y muchas veces, hermanos, las personas vienen y te ofende, te hace algo que no es tan grave, pero la persona lo sobredimensiona. ¿Por qué? Porque ya hay un precedente. Tal vez esa persona tiene heridas en su corazón o no ha sido restaurado en algún área de su vida y es como que cuando te tocan y como el gato, ¿no? Se eriza, ¿no? Entonces hay otros factores que yo necesito tratar de entender. Vuelvo a repetir, no solo quiero centrarme en la circunstancia, sino en el corazón. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que esta persona reacciona así? ¿Por qué de pronto una pareja que parecía que estaban bien, al día siguiente se quiere divorciar? ¿Por qué? Porque dejó la pasta de dientes así abierta, ¿no? Y aplastada. No tiene sentido, a menos que entienda que hay cosas de antes que están sucediendo, ¿no? Que están pasando y que causan que esto, como una olla a presión, esté a punto de, ¿no?, de silbar y ¡poh! ¿No? Hay algo más profundo. Un ejemplo perfecto de esto es Jesús, ¿no? Cuando habló con la mujer samaritana. La mujer samaritana está hablando del agua, que sí, que esto, que el otro, ¿no? Así muy, muy cordial, muy bien. Y Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y tráelo, dile que venga, ¿no? No tengo marido, ¿no? No le dijo que estaba con un hombre, solo dijo, no tengo marido. Pero Jesús, pues, conoce todo, ¿no? Sí, bien has dicho que no tienes marido. 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Fue a la raíz del problema. Claro, usted y yo no somos omniscientes, pues. Jesús tenía esa gran ventaja, ¿no? Era omnisciente. Usted y yo no somos omniscientes. Si la persona me oculta cosas, ¿yo cómo voy a saber, no? Pero puedo tratar de hacer preguntas y si la persona cae en contradicciones, entonces ya me voy dando cuenta, o sea, el consejero tiene que tener un poquito de investigador, ¿no? Un poquito de policía ahí, haciendo preguntas, y eso ya es un poco la experiencia, ¿no? Que te va a ir ayudando a hacer preguntas claves que te ayudan a tener en cuenta, o cuando ya, si es un problema, por ejemplo, de pareja, ¿no? Lo sientas a los dos y es muy
probable que ahí empiezan a salir, ¿no? Porque ya uno empieza a hablar una cosa, el otro otra cosa, el otro le saca en cara algo, entonces comienzan a salir cosas que hoy yo no sabía, ¿no? Y comienzan a salir, a salir, a salir. Ah, ya vas entendiendo mejor el cuadro. Pero eso pasa cuando haces preguntas, ¿no? Comienzas a tratar de indagar y entender. Si bien es cierto, el consejero tiene que tener esta actitud, no puede haber consejería satisfactoria, uno, sin la palabra de Dios y sin la mediación del Espíritu Santo. El agente de cambio en la consejería bíblica es el Espíritu Santo, hermanos. Yo no puedo cambiarme ni a mí mismo, menos voy a cambiar a otra persona. Por más que quiera y estime mucho el hermano o la hermana, yo no le puedo cambiar, porque no me puedo cambiar ni a mí mismo, menos voy a poder cambiar a otra persona. Necesito los recursos que Dios me da, su palabra y su Espíritu Santo, para que esté transformándome a mí y para que también le ayude a mi hermano. Entonces, el Espíritu Santo es fundamental. Dice aquí, solo el Espíritu Santo puede lograr cambios fundamentales en el corazón. Por lo tanto, Él es el agente indispensable en toda consejería bíblica efectiva. El consejero, armado con la verdad bíblica, puede ofrecer dirección y pasos hacia el cambio. Pero quien va a tocar el corazón de esa persona para que tome la decisión de cambiar es el Espíritu de Dios. Yo no puedo. No tengo esa capacidad. Yo lo único que puedo hacer es decirle, mira, esto es lo que está haciendo mal, este es el camino. Pero tú tienes que caminarlo. Y la única persona que va a mover a esta persona, a este creyente en problemas, en sufrimiento, a dar los pasos, a que se convierta en una convicción de cambio, porque una cosa es tener el deseo de cambio. Es decir, si la persona viene a consejería es porque mínimo reconoce que tiene un problema y quiere cambiarlo. Es un buen inicio, pero no es suficiente. El deseo de cambiar no cambia, por si acaso. El deseo de cambiar no cambia. El cambio es cambio. O mejor dicho, el cambio solo es cambio cuando hay cambio. Nada más. Yo puedo hablar del cambio, meditar sobre el cambio, llorar por el cambio, esperar un cambio, pero el cambio no es cambio hasta que se cambia. Y la única persona capaz de poder moverme a que eso se vuelva de un deseo, de una intención, a una convicción de cambio, es el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo me puede dar esa convicción de decir, no, cambio. Me arrepiento y voy por otro camino. Entonces, el Espíritu de Dios es fundamental. ¿Ok? Es fundamental. Yo necesito orar, ¿no? Orar por mí mismo, orar por la persona que está siendo aconsejada, buscar que la persona, como parte de la consejería, esa persona practique disciplinas espirituales. Porque si el aconsejado no practica disciplinas espirituales, ¿qué le hace pensar a esa persona que va a cambiar? No va a cambiar. Punto. Es más, la razón por la que viene a consejería es porque no practica disciplinas espirituales, porque la mayoría de los problemas que vienen son porque no practicamos disciplinas espirituales. Porque al no practicar disciplinas espirituales, ¿en qué estamos? En la carne. Estoy en la carne. Y en la carne comienzo a tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, queremos como parte del trato, porque la consejería bíblica al final viene a ser un acuerdo, ¿no? Viene a ser un acuerdo. Tú vienes a mí para que yo pueda servirte, ayudándote en la consejería, ok, pero hay un pacto. Yo te voy a escuchar, yo voy a guardar discreción de lo que tú me dices, yo no lo voy a compartir, yo voy a orar por ti, yo te voy a tratar de ayudar en lo que están mis posibilidades, en lo que conozco, con la palabra de Dios, pero esa es mi parte. ¿Cuál es tu parte? Tu parte es que te vas a comprometer con el cambio, ¿no? Es decir, tú vas a orar también, vas a leer la palabra, vas a hacer las tareas que se te puedan encomendar o vas a hacer los cambios que se tienen que hacer, porque si uno de esos dos elementos del pacto fallan, no funciona. No funciona. Tiene que haber un pacto, un compromiso. Si no hay ese compromiso, estamos simplemente no malgastando el tiempo, pero no lo estamos aprovechando correctamente, por así decirlo, ¿no? La dinámica de la consejería bíblica. Algunas buenas preguntas, hermano.
Y son bien sencillitas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? A ver, hermanos, vamos a sentarnos. ¿Qué ha pasado? Simple. ¿Qué ha pasado? Información básica del problema. ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegaste a pelearte con tu esposa? ¿Cómo han llegado a separarse? ¿Por qué ahora tú duermes en el sofá y tú duermes en la casa del gato? ¿No? ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegaron a eso, no? ¿Para qué hiciste eso, no? ¿Para qué le hablaste? ¿Para qué le respondiste? ¿Para qué saliste con una persona que no es tu esposa? ¿Para qué? ¿Me entiendes? O sea, ¿para qué? ¿Cuán a menudo? ¿Cuán a menudo le mientes a tu esposa? ¿Cuán a menudo ves pornografía? ¿Cuán a menudo te vas con amigos no cristianos a fiestas, ¿no? Por ejemplo. O sea lo que fuera, pues no sea lo que fuera. ¿Cuán a menudo pelean? ¿Cuán a menudo hay golpes? ¿Cuán a menudo le insultas? ¿Me entiendes? ¿Cuán a menudo pasa? ¿Dónde sucede? Porque queremos ver patrones. Si es algo constante, es un patrón. ¿Cuándo pasó? O sea, ¿qué desencadenó el problema? ¿No? Tratar de entender el orden de los eventos. Un buen ejemplo es cuando Pedro conversa con Ananí y con Zafira, ¿no? Pedro le hace preguntas. Pedro le dice, ¿bendicen tanto la heredad? Sí. ¿Por qué tentaste al Señor? ¿No? Porque las preguntas son buenas, porque las preguntas de alguna manera te hacen reflexionar, ¿no? Alguna vez un pastor lo mencionó, que en consejería a él le servía mucho más hacer preguntas que afirmaciones. Es decir, en vez de decirle a la persona, está mal lo que estás haciendo, le preguntaba, ¿tú crees que eso es correcto delante del Señor? Y la persona como que carburaba y decía, pues no, ¿verdad? No está bien. Entonces, es mucho más efectivo a veces preguntar que hacer declaraciones categóricas. ¿Qué es verdad? O sea, no estamos diciendo que no es verdad, pero lo que queremos es ayudar a la persona. Y lo que queremos al ayudar a la persona es que comience a motivarse y pensar y discernir. El creyente necesita aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios en las diferentes circunstancias o crisis o tribulaciones que enfrente. Si yo solamente siempre le digo cosas, ¿cuándo va a aprender a discernir? Quiero que aprenda a discernir. Y eso es un buen consejo también para cuando criamos a nuestros hijos, ¿no? Tal vez cuando son chiquititos le decimos, no se hace eso, sí se hace eso, porque yo lo digo, porque yo soy el papá, ya está. Pero conforme van creciendo, ya no, ya tenemos que comenzar a preguntarles, hijo, ¿tú crees que eso es correcto? ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? No, papá, porque lo haces. Entonces queremos que el niño piense y aprenda a discernir la voluntad de Dios. Lo mismo sucede con un creyente, ¿no? Con un aconsejado. Muy bien. ¿Qué buscamos en la consejería? Pedidos de ayuda, historia de los eventos, ansiedad, creencias religiosas, supersticiones que pueda tener la persona, lo que el aconsejado dice o piensa de sí mismo, cómo se hacen las preguntas, cómo responde a las preguntas, qué interpretaciones tiene el aconsejado del problema, porque de repente el problema dice, el aconsejado dice, no, el problema es mi esposa. Y ya tiene una predisposición, ¿no? El problema es mi esposa. El problema es mi iglesia, el problema es mi amigo, el problema es mi trabajo, el problema es que nunca tengo dinero. O sea, ya tiene una predisposición y queremos entender por qué. Generalidades, exageraciones, ¿no? A veces la persona viene y está como que todo está mal, todo está perdido. Tranquilo, ¿no? A ver, ¿todo está perdido realmente? No, sino que claro, en ese momento el dolor es como que todo lo agrandas, ¿no? Pero no es así. Cuidado cuando en la consejería la persona trivializa el problema. Viene, te cuenta, sí, pero no es tanto el problema, ¿no? Es decir, sí, peleamos a veces, nos hemos ahorrado trompadas, pero no pasa nada. Es como que lo trivializa, ¿no? Como que no es tan importante. Y sí es importante, pero no le doy tanta importancia. O me contradigo, ¿no? Digo una cosa, pero después digo otra, ¿no? Incluso las personas que están más especializadas en esta consejería guardan una especie de historia, como historia clínica del aconsejado, ¿no? Porque normalmente estas personas trabajan con citas y la persona, por ejemplo, ¿no? Cada semana viene y trabajan con muchas personas, entonces tienen que tener un registro de qué le dijo, ¿no? Porque se olvidan con tanta gente que tiene, ¿no? Un registro y ahí van determinando, identificando contradicciones, ¿no? Una semana te dice una cosa, la siguiente te dice otra, entonces no hay una claridad, no hay una transparencia, no se puede aconsejar así.
Cuando la persona solamente habla y habla y habla y habla y habla y habla, ¿no? Como un loro. Y no estamos diciendo nada realmente. Solo estamos hablando, ¿no? O una consejería de pareja y solo uno habla, habla, el otro no dice nada. Entonces, no. Queremos escuchar a los dos. Queremos escuchar las dos versiones. Hay una sobreinterpretación de los hechos, juzgar los motivos de la otra persona, intervalos de tiempo muy largos. Es decir, tú estás aconsejando a una persona, ¿no? Se reúnen una semana y después la siguiente semana no tengo tiempo, la siguiente semana no tengo tiempo, hasta un mes, ¿no? Y otra vez, no funciona así. No funciona así, porque si hay un compromiso, si hay un pacto, como vuelvo a repetir, un convenio de consejería, entonces tenemos que respetar ese pacto. Yo no puedo decir, sí, quiero que me aconsejes, pero de aquí a 3 meses, ¿no? No, pues. No hay un interés real en cambiarlo. Entonces, lo más honesto es decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí nomás, ¿no? Porque no tiene ningún sentido hacer eso. Venir con respuestas preparadas ya, llenar vacíos, estancamiento o sintetizar demasiado, ¿no? O sea, decir lo mínimo indispensable y no ser una persona que quiero abrirme más. O sea, tiene que haber una transparencia. Si no hay transparencia, entonces no avanzamos. Esta última parte, ya con eso terminamos. Hay algunas preguntas de evaluación que el consejero puede hacerse y son muy interesantes, me gustaron. Por ejemplo, pregúntate, ¿no? Cuando estás aconsejando a alguien, ¿esto aconsejado realmente cristiano? ¿No? Es una buena pregunta. ¿Esto aconsejado, o mejor dicho, ha habido en el aconsejado un arrepentimiento auténtico? ¿O solamente hay culpa, tal vez un poquito de vergüenza, por el qué dirán, por el miedo a no ser disciplinado en la iglesia, pero no hay un arrepentimiento de verdad? ¿No? Es una buena pregunta que tendríamos que hacernos. Porque una persona que se ha arrepentido en verdad reconoce que lo que ha hecho, dependiendo del caso también, ¿no? Probablemente le lleve una disciplina, pero eso no es su mayor preocupación. Su mayor preocupación es ser restaurado. Y sabe que tiene que pasar por el proceso de disciplina, ¿no? Y normal. Pero una persona que está muy enfatizada en que nadie sepa, en que nadie lo diga, en que nadie se entere, probablemente no hay un adecuado arrepentimiento. Hay una entrega y compromiso vital al cambio bíblico, lo que le decía hace un momento, ¿no? Si el aconsejado no está comprometido realmente al cambio, es por demás. Es por demás. No va a haber cambio. Y tiene que haber un compromiso. Están las agendas en armonía. Tal vez la persona está muy ocupada, o tal vez tú eres el que estás muy ocupado, entonces tal vez convenga que otra persona le aconseje, ¿no? Si es el caso del horario del consejero. Tienes todos los datos necesarios de la persona, es decir, conoces el trasfondo de la persona. Porque si no conoces toda la historia, ¿cómo puedes tener una idea, ¿no? Intentas conseguir cambio en lo abstracto o en lo concreto, ¿no? Podemos aconsejar y enseñar y predicar, ya está bien, pero concreto, acciones, ¿no? Yo puedo hablarle, vir un aconsejado, ¿no? A hablarme de un problema familiar, y ya yo le hablo de Efesios 5 y el matrimonio y que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ya está bien, pero cambio. Es decir, acciones concretas. Ve y pide perdón a tu esposa. Ve y sal con ella, ¿no? Hablen, o sea, concretas, acciones concretas. No solamente quedarme en lo teórico, sino acciones concretas. Has estado intelectualizando, ¿no? Es decir, teorizando mucho el problema y no llegando a un cambio. ¿Sería apropiado un examen médico? Bueno, esto es sobre todo en casos ya más graves, ¿no? De repente de, no sé, adulterio, o abuso sexual, o algún tipo de afección biológica que conlleve algún tipo de desorden mental o anímico, ¿no? Que puede pasar también. Es decir, no toda depresión es del alma, ¿no? Hay depresiones que vienen por motivos biológicos. Entonces, hay que ver eso también. ¿Estás seguro que conoces el problema o los problemas que están sucediendo, o es necesario recoger más datos? ¿No? Tal vez sea necesario, por ejemplo, no me ha pasado, pero he escuchado otros testimonios en que marido y mujer tenían un testimonio tan distinto del problema y nunca se ponían de acuerdo y nunca cedían los dos, que el consejero tuvo que traer a los hijos, ¿no? Y los hijos realmente dieron el panorama real. Cada uno defendió una posición que no era. Y los hijos sí dijeron lo que estaba pasando. Entonces, a veces es necesario eso, ¿no? No es lo adecuado, pero ni modo. Hay otros problemas que deben ser resueltos primero. Es decir, cuando comienzas a entender y a examinar el problema, te das cuenta que hay otros problemas mayores antes que resolver primero. Entonces también hay que considerarlo. ¿Has orado sobre el problema? ¿No?
obvio. Si no estoy orando por mi aconsejado, pues ¿cómo le voy a ayudar? Necesito orar. ¿Has decepcionado al aconsejado de alguna manera? Es decir, tal vez prejuzgándole o tal vez siendo infidente, ¿no? Te ha contado algo en consejería y tú lo has deslizado, ¿no? Entonces, ¿está dispuesto el aconsejado a conformarse con algo inferior a las soluciones escriturales? ¿No? No un cambio verdadero bíblico, sino a, ya, solucionalo aquí nomás, ¿no? Ya, pide perdón, ya está, perdón, listo, ya está, solucionó el problema. Pero no se solucionó el problema, solamente se solucionó ese pequeño incendio. Pero el problema sigue ahí todavía. Los problemas de carácter, carnalidad, sigue ahí. Y eso va a generar, no ahorita, pero probablemente ya con tiempo, otra vez una erupción. ¿Ha sido menos insistente y exigente que las Escrituras? Porque las Escrituras son claras. Cuando hablamos de cambio, de arrepentimiento, son claras, ¿no? Y el aconsejado tiene que apuntar a eso. ¿Has fallado en dar esperanza al no llamar pecado al pecado? ¿No? El pecado tiene que ser descrito como tal, que muchas veces atrajo o atrae la disciplina del Señor, pero también hay esperanza, ¿no? Hay esperanza para aquel que ha pecado. No podemos dejarlo en el suelo tirado, ¿no? Hay esperanza. ¿Está el aconsejado convencido de que el cambio de la personalidad es imposible? Puede llegar a un punto tal que la persona piensa, ¿es para qué? ¿No? O sea, no hay forma, esto no va a cambiar, mi esposa nunca va a cambiar, mi situación nunca va a cambiar, nunca voy a poder cambiar. Entonces hay que tratar esa fortaleza mental que está metida ahí, ¿no? Para que esa persona pueda entender que en Cristo sí hay cambio. En Cristo sí hay cambio, hermano. Pero a veces ya hemos puesto una fortaleza, ¿no? No va a cambiar. Esa persona nunca va a cambiar. Y hacemos declaraciones que no nos pertenecen porque no somos quienes para decir eso. Solo Dios puede hacer eso, no nosotros. Entonces eso también es importante. ¿Has orientado tu aconsejar hacia los sentimientos más bien que hacia los mandamientos? ¿No? O sea, quiero complacer al aconsejado, ¿no? Que se sienta bien, que se sienta querido. Está bien. Pero si no soy claro en lo que la Biblia dice, se puede ir el aconsejado sintiéndose bien consigo mismo en ese momento, o querido o respetado, pero sin cambiar, ¿no? Si bien es cierto, hay un componente emocional. Pablo decía, no he cesado de amonestar con lágrimas. Hay un componente emocional. Y te vas a terminar involucrando de alguna manera emocionalmente con el aconsejado porque le quieres que cambie, pero no te puedes quedar solo en el nivel del sentimiento. Tienes que ir al nivel de las decisiones que tome esa persona. Y a veces, hermanos, con el dolor del corazón, tener que decirle a una persona, mi hermano, te quiero mucho, de verdad me duele, pero tú no quieres cambiar. Así que hasta aquí nomás. ¿Es apropiada la disciplina de la iglesia? Pero dependiendo de qué casos, ¿no? Dependiendo de qué casos, ¿no? Dependiendo de quién sea la persona, si está ejerciendo un liderazgo, si la gravedad del pecado cometido, depende. La reincidencia, o sea, hay muchos factores que hay que ver, hay que considerar para para llegar a la conclusión de que si ese acto amerita una disciplina eclesiástica o simplemente amerita ser tratado en privado, en consejería, en restauración y ya está, ¿no? ¿De qué va a depender? Mucho va a depender de la respuesta del aconsejado. Si hay rebeldía, en el sentido de que no hay un deseo de cambio, ¿no? En el sentido de que no hay un arrepentimiento, entonces muy probablemente sí termine desencadenándose en una disciplina. Probablemente. Pero si hay ese deseo de cambio, ese arrepentimiento verdadero, y mientras no sea un pecado que ya haya, no sé, por ejemplo, la persona viene y te dice, ¿sabes qué? Mira, es muy extremo, ¿no? Pero no se me ocurre otra cosa ahorita. Mira, le fallé a mi esposa, ¿no? Tuve relaciones con una mujer. Pues estoy arrepentido, ¿no? Ya está bien, pues, pero ya lo hiciste, o sea, y la mujer está embarazada, ¿no? O sea, eso no lo puedes, o sea, eso no puedes decir, no te preocupes, es privado. No, o sea, ya hay un tema ahí, ¿no? Entonces, que lamentablemente se tiene que llevar por el conducto que nos muestra la palabra de Dios. A veces es complicado, hermanos, a veces es bien complicado, pero por eso hay que orar a Dios. Hay que orar porque estamos en esa tensión entre aplicar la disciplina y ser estrictos con la palabra, pero sin destruir a la persona. Y es como un hilo, no es como una cuerda en la que estás caminando ahí y tienes que tratar de ser cuidadoso, de no irte a ningún lado de los dos.
¿Podría proporcionar más datos a alguna otra persona afectada en el problema? Marido, esposa, padres, hijos, ¿no? Que podría darte un mayor panorama del problema que está pasando. Eres simplemente... Esta pregunta era como que, ouch, pero es considerarla también, ¿no? Eres simplemente incompetente para manejar esta clase de problema, y suena fea la pregunta, ¿no? Pero es como que tienes los recursos para, porque pueden llegar a nuestros casos problemas muy, muy difíciles, y los cuales realmente soy incompetente en ese caso porque no sé. O sea, no sé cómo tratarlo. Y voy a tener que buscar ayuda. Voy a tener que buscar consejos de otros consejeros, pastores con más experiencia, decir, pastor, ¿qué hago? ¿No? Porque no tengo ni idea qué hacer. Y no está mal, no está mal no saber, porque no sabemos todo. ¿Estás seguro de modo razonable que no hay una base orgánica en el problema? ¿No? Es decir, alguna enfermedad, alguna afección física que esté también afectando esto. Es una pregunta también a considerar. Muy bien, entonces mis queridos hermanos, hemos visto hoy los fundamentos, ¿no? Las cosas que necesitamos tener claro para poder abordar un proceso de consejería como Dios nos manda. A partir de la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar mirando casos específicos, ¿no? Consejería matrimonial, con jóvenes, de adicciones, ¿no? Y otros más que por ahí había anotado, que estamos preparando el material conforme vamos avanzando. Así que ahora, si usted tiene alguna perspectiva, pregunta, sugerencia, pues excelente. Puede hacerla ahora, o si por ahí se le ocurre en la semana, puede mandármelo también al chat para poder considerarlo también, ¿no? Considerarlo también en estas clases que vamos a tener. Pero la idea, pues, es, como repito, estar capacitados, ¿no? Estar capacitados para aconsejar bíblicamente a las personas. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo? ¿Todo claro? ¿Sí? Excelente. Muy bien, entonces terminamos en oración. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos das tu palabra, y en ella, Señor, no solamente nos das el mensaje de salvación de nuestras almas, pero también, Señor, nos das los principios de tu palabra para la sanidad de nuestras almas, para la restauración de nuestras vidas, para, Señor, el cambio que necesitamos aplicar a nuestras vidas. Señor, podemos reconocer que todos tus hijos necesitamos de ti, y todos estamos en ese proceso de restauración, de cambio, de santificación. Pero es cierto, Señor, que a veces algunos hermanos podemos experimentar problemas mayores por inseguridad, por inmadurez, por desconocimiento, por pecado. Y qué bueno es, Señor, que tú provees en la iglesia hombres y mujeres dotados con ese corazón de bondad, dotados con ese conocimiento bíblico, que pueden ayudarnos, pueden escucharnos y pueden orientarnos, amonestándonos, exhortándonos y confrontándonos con la verdad de tu palabra. Danos un corazón enseñable, que podamos ser capaces de recibir la reprensión, que podamos ser capaces, Señor, de escuchar y de poder analizarnos a nosotros mismos y cambiar. Que siempre haya un, Señor, ambiente de respeto, de empatía y de consideración, y que si en algún momento, Señor, pues nos das la oportunidad de poder aconsejar a alguien, lo hagamos, Señor, desde el entendimiento que nosotros mismos podemos también ser tentados en aquello que estamos mirando en otros. Nadie está salvo, Señor, solo tú nos puedes guardar. Guarda tu iglesia y levanta consejeros bíblicos aquí en esta congregación. Levanta hombres y mujeres preocupados por sus hermanos, que tengan esa empatía, que tengan ese conocimiento, que tengan esa consideración y esas palabras, Señor, amorosas pero firmes, para poder, Señor, ayudar a los hermanos que puedan estar pasando alguna prueba, alguna dificultad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Que el